Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos hermanos, iniciamos hoy otro programa de Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico, donde nosotros nos animamos, nos esforzamos siempre por conocer algo más de Dios, que podamos dar una respuesta tan importante a tantas preguntas, tantos incógnitas que tenemos en nuestro caminar de la vida cristiana. Recuerden que la revelación de Dios es una revelación constante desde su palabra. Es una comunidad que va caminando, como decimos nosotros, juntos como hermanos, miembros de una comunidad, de una iglesia. Vamos caminando. ¿Hacia dónde vamos caminando? Hacia el encuentro con el Señor. Y bueno, pero el encuentro con el Señor significa tener una linda familia, tener una linda sociedad, tener un lindo país, tener una humanidad hermosa donde nos queramos, donde nos ayudemos, ¿verdad? Todos. Bueno, estamos reflexionando nosotros desde el capítulo 20 del Génesis, cuando Abraham y Sara están yendo hacia Gerar en esta problemática que hemos visto, que nos hemos encontrado, situaciones bien difíciles. Abraham dice que es su hermana, justamente porque tiene miedo que lo maten. Entonces parece que está diciendo una mentira, nada más y nada menos que el Padre en nuestra propia fe, el Padre de Israel, el Padre del pueblo elegido. Pero aquí entonces es una situación, ¿verdad?, bien antropológica, que no había otra solución, porque culturalmente incluso nosotros sabemos que era así. Entonces tiene que mentir de cierta manera. Pero ahí es donde Dios también interviene, ¿verdad?, ante una situación ya cuando Sara está en manos de Abimelech. Sin embargo, Dios interviene. Dios en ese momento le llama la atención a Abimelech, que no había convivido aún con ella, decíamos, ¿verdad? Y él se preocupa y dice: Señor, le vas a quitar la vida a una persona inocente, o sea, yo soy inocente, no es esa mi intención. Bueno, y así sigue, ¿verdad? Lo importante es también reconocer cómo Abraham, incluso siendo, ¿verdad?, nada más y nada menos que el hombre elegido por Dios, llamado por Dios para ser el padre de la fe, comenzar toda esta historia de salvación, sin embargo se encuentra en esta situación bastante complicada y difícil, ¿verdad? Y entonces es por eso que nosotros encontramos todo este diálogo entre Abimelech y Dios. Pero al final, cuando dice, Dios le responde a Abimelech y le dice durante el sueño: sé que lo hiciste de buena fe. Entonces se le presenta de nuevo a Abimelech en una situación no perversa de maldad, sino que dice: lo hiciste por buena fe, porque Iyapune, Abraham y Sara te engañaron. Por eso yo mismo evité que pecaras contra mí. Es decir, Dios que actúa, Dios que se adelanta. Algo importante ahí. Nosotros muchas veces decimos directamente que nosotros pecamos, ¿verdad?, porque Dios no está a nuestro lado, porque Dios no nos ayuda. Digo, Ñande Yara nace pete muy a opear en la se ape añepu ana abai hanguave ya Ñande lleva allá a la pecado, Ñañepu ana abai. Y no nos estamos engañando. Ñande yapu andicatu yapu Ñande Yara. Dios no nos abandona. Recuerden que Dios está siempre presente. Dios está siempre presente en nuestra conciencia. Entonces, el asunto es que nosotros, en nuestra libertad, muchas veces no somos capaces, tal vez nos falte la parte de la voluntad, ¿verdad?, para luchar contra eso. Quisiera recordar en este sentido
los 4 elementos que ya hemos hablado, pero el repetir nos va a ayudar, porque el pecado, bueno, nosotros cometemos es cuando no funcionan nuestras 4 rueditas. ¿Y cuál añan de rueda? Uno de ellos es nuestro coche. Entonces las 4 rueditas no hay copay. Uno, o alguna vez 2, y cuando entonces peor vende más. Primero, era la inteligencia, ¿se acuerdan? O sea, añan de ya si está bien o si está mal. O sea, es la cuestión del discernimiento. De core yesa añan de la imbamaña. Añan de yara como imbamaña de veñan de pope. Anderei kwa ponajina. Las uno acá uta. Pegan con de pona, Anila ese Dios no me ayudó, Dios no estuvo conmigo. Claro que sí, Dios está contigo cuando, o si no, o un de la no sé quién sea tu amigo te dice socio, Pepe gente, socio, o si no, le abandonaré y la de familia, la de droga. Pues siempre hay alguien que te dice, siempre hay alguien que nos ayuda y que viene ahí al encuentro nuestro y nos dice, che socio, lo que estamos haciendo, ¿sabe qué? No está bien, no está bien. Apegan con el discernimiento, apegan con la inteligencia, apegan con el número 1, número 2, ¿cuál va era? Era la libertad. Ahora, Dios ya te ayudó, Dios ya te llamó la atención, Dios te sacó tarjeta amarilla o no se mande. Antes de mañana, bebé, o sea, segunda tarjeta amarilla, o me estaba rojo allá, año mocena, bebé. Bueno, pero no se mande tener tarjeta amarilla. Y ahí viene la libertad. Es decir, soy yo el que va a decidir. Soy yo, después de esa tarjeta amarilla, que voy a comenzar a jugar bien, voy a jugar limpio. No le voy a más poner una zangadilla, hay veces a pisar, da yuruyo como hay veces a pisar. No voy a estar metido en cualquier macanada, ¿verdad? Sino que yo me doy cuenta y digo, no, ahora me doy cuenta, me sacaron tarjeta amarilla, tengo que hacer entonces un esfuerzo, tengo que hacer una lucha. Y ahí entra mi libertad. Inteligencia en libertad. La libertad es para que vos decidas. Pero donde más te decidas, porque ni güey bella y tirano la andé de decidido, la andé de ya por hacer o pea. Nunca lo vas a hacer, nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Y porque justamente vos decidiste seguir de la misma manera. Tercer elemento, peando payu bebé. Va el tercer elemento. Después de la libertad viene la voluntad. Algunas veces eso es importante porque ya te digo, algunas veces ya es sí, con o se me hace tarjeta amarilla, etcétera, etcétera. Pero después no tenés la voluntad, la fuerza, ¿verdad? La voluntad para hacer el bien, para trabajar bien. Déjate cure y la pare, o se mande tarjeta amarilla, decidima. Pero después en el momento en que tenés que hacer, ya pues, are jugado, lleguen de la villa, pepe a tu, pum, justamente me ha oír ese. Y entonces, claro, ahí te va a salir ya tarjeta roja. ¿Pero por qué? Porque te faltó fuerza de voluntad. Y recuerden que la cuarta ruedita es justamente la capacidad de amar. El amor que tiene que haber en nosotros. Porque si nosotros no tenemos ese amor profundo que es el temor de Dios, que nosotros hemos dicho aquí, el respeto hacia Dios. Porque desde el respeto hacia Dios va a venir el respeto hacia tu hermano, el respeto hacia nosotros mismos, el respeto a tu familia, el respeto a esa persona con quien vos estás trabajando. Vos le vas a respetar la familia del otro, vas a respetar a la esposa del otro, vas a respetar al esposo del otro, vas a respetar el trabajo del otro, vas a respetar a esa persona que está necesitando algo y que te está pidiendo una ayuda. Y porque vos le respetás y porque vos le querés, veámosla amor. Vengo la democracia. Ahora, si vos sos una persona insensible, una persona dura, de cuasi hoy va a beber, y claro que después nada te va a motivar. No vas a estar motivado para hacer nada. Y bueno, lleva. Justamente cuando le dice, aquí Dios le responde, sé que lo hiciste de buena fe. Sé que lo hiciste vos pensando bien, sin doble intención o sin mala intención. Por eso yo mismo evité que pecaras contra mí. Impedí que la tocaras. Pero ahora devuélvele la mujer a ese hombre. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no la devuelves, morirás tú
y todos los tuyos. Aquí hay un elemento que vamos a reflexionar después y vamos a estudiar un poco en este programa nuestro, ¿verdad? Ñande Yara Ñe, que es justamente, dice Dios mismo, que envía, yo mismo evité que pecaras. El pecado de por sí es evitado por Dios o nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos evitarlo. Pero ahora viste que te dice, devuélvele a esa mujer. Esta es la consecuencia de una conversión. Tenés que devolver, es el pecado, es la enmienda al pecado. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre Ñande Yara Ñe. Volvemos enseguida con más curso bíblico Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Ñande Yarañee, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañee, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. Es por ese motivo que debo ser recordado, por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Y estamos volviendo con Ñande Yarañee. Recuerden que siempre queremos agradecer a nuestros auspiciantes, a las personas, a los padrinos que están comenzando a ayudar poco a poco y están comenzando también a sensibilizarse con nuestro programa Ñande Yarañee, que queremos llegar hasta todas las familias, queremos llegar siempre a todas las personas que quieran hacer un crecimiento y un camino también en su vida de fe. Es importante que entendamos la Biblia, pero entendamos la Biblia con un estudio serio también. A la Biblia, no, con calma. Vamos a ir entendiendo, vamos a utilizar las ciencias auxiliares, vamos a entender qué hay por detrás, qué es lo que verdaderamente esa comunidad, esa eclesia, ese cajal quería comunicarnos y quería decir, ¿verdad? Sobre todo cuando lo entendemos como esta experiencia humana, profunda del hombre, de un pueblo, de una nación, pero que lee toda su historia desde Dios. Es por eso que nosotros hablamos de historia de la salvación, es decir, un Dios que habla, que entra, se encarna en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Hoy, ciertamente, nosotros tenemos todo por escrito, lo que este pueblo habló, sintió, vivió, inspirado por Dios, ciertamente. Pero hoy, al leerlo, nosotros necesitamos entender lo que ellos dijeron, cuál es el mensaje que nos quisieron transmitir o cuál es el mensaje que continuamente hoy nos transmiten a nosotros. Porque hoy lo que nosotros hacemos con Ñande Yarañee es justamente procurar entender ese mensaje y aplicarlo, ayornarlo, ponerlo a la propia vida, entenderlo a la propia vida. Para hoy así directamente, pensando en nosotros directamente. Claro que sí, lo pensaron en el sentido que esto será para todas las generaciones, pero somos nosotros quienes tenemos que entender el mensaje y aplicarlo hoy a nuestra vida. Dentro de 100 años, de 200 años, las próximas generaciones, ellos lo aplicarán leyendo la palabra de Dios a la propia historia, a la propia realidad. Es importante, entonces, tenemos que entender con las ciencias auxiliares, como yo siempre digo, ¿verdad? La arqueología, la filología, la simbología, ¿verdad? O sea, todo lo que significa un estudio profundo, la cuestión exegética, todo lo que es un estudio serio, ¿verdad? De la palabra de Dios, para no decirle a la Biblia cualquier urorei, ¿eh? Eso tengamos en cuenta y eso por lo menos tenemos que fundamentarnos profundamente. La Biblia, porque está escrito muy bien, pero mensaje a nuestra realidad.
Estábamos hablando de un elemento muy importante desde el capítulo 20, donde se nos presentaba en que Dios camina con nosotros, Dios verdaderamente actúa con nosotros. Ya Ecuría lleva la primera parte, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amor son los elementos fundamentales. Este es el pilar fundamental de la Biblia, desde donde nosotros hacemos nuestro camino. Y bueno, y aquí nosotros vemos que en un momento le dice Dios, ¿verdad? Sé que lo hiciste de buena fe, por eso yo mismo evité que pecaras contra mí e impedí que la tocaras. A Sara, se entiende. Pero ahora devuélvele a la mujer, a ese hombre. Él es un profeta. ¿A qué? A ver que tenía elemento y cuajúa. Él es un profeta y va a interceder en tu favor para que salves tu vida. Si no la devuelves, morirás tú y todos los tuyos. Decíamos hace rato que nosotros entramos en un momento crítico, ¿verdad? Esa piopea. Abraham siendo el padre de la fe, Abraham siendo justamente con quien tiene que comenzar todo el pueblo elegido. Sara es la que va a ser la madre de Israel, la madre del pueblo elegido. Miramos en qué situación entramos aquí. Ojo, en cualquier situación, ¿verdad? Se encuentra con un rey, va a ser poseída por otra persona, todo esto entonces entra en un momento crítico, ¿verdad? Dentro de esta historia de la salvación. Pero es allí, decíamos, donde Dios interviene. Y aparece este elemento nuevo, justamente a Abraham se le presenta como un profeta. Entonces ya es a mí. Y yo quiero desarrollar un poquitito ahora en estos bloques siguientes sobre la palabra profeta. El ser profeta, porque algunos enseñan de ahí entender para la profeta. Y hay profeta que oquea a uñan de yara que hubiera y ya para lo icota en el futuro. Entonces para lo icota en el futuro. No. Vamos a ver entonces qué significa la profecía, desde dónde tenemos que entender la profecía. Se mandó la moitente, ahí cuando hubo esa guerra ahí en Siria, que esto, que aquello, que bombardeo, enseguida lo viste que en la Biblia está escrito luego ya, Isaías, que Siria va a desaparecer, ya Dios dijo eso y que Siria. Tranquilo, tiene que contextualizar, hay que saber leer, hay que saber entender lo que es una profecía, hay que saber entender quiénes son los profetas. Todos somos profetas en síntesis, ¿verdad? Ñande coñane autismo beboilla profetas, sacerdotes y reyes, pero estos son mensajes y son características teológicas a las que todos somos llamados como cristianos, a ser profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Bueno, pero entonces vamos a entender qué significa el ser profeta, hacia dónde estamos apuntando. Entonces ya ella mita como siempre, añamoí como una base principal de esta terminología, por lo menos un poquitito más profundo, vamos a procurar hacer esta explicación, ¿verdad? Apeña de Yaicuabetas y en la medida en que tengamos más tiempo también y podamos desarrollar estos elementos. Primero, tenemos que hablar de una diversidad y también de una unidad del profetismo como tal. Y no solamente en la cultura de Israel, sino que también ustedes tienen que saber que el profetismo es una influencia de otras naciones también. Existían en otros pueblos también la cuestión del profetismo. El profetismo no es solamente en la Biblia que encontramos en otros pueblos mesopotámicos, los pueblos de Egipto, en los pueblos de Irán, etcétera, en todos los mesopotámicos. Bueno, en todos estos pueblos existen esta forma de comunicación, esta forma de entender, ¿verdad? Por lo tanto, hay diversidad, pero al mismo tiempo también hay una unidad, y esto es lo importante que entendamos. Por lo tanto, en todas partes existen en el Antiguo Oriente hombres que ejercen la adivinación. Por ahí comienza entonces. Si ustedes miran en algunos pasajes de la Biblia, Antiguo Testamento, es muy interesante. El libro de los Números, por ejemplo, capítulo 22, 5. Números, capítulo 22, 5. Peyamina, la perecono, la pende cuaderno, perecola pende Biblia, o pe anotá, peas, o pe Números 22, 5. Ahí te va a hablar justamente, ¿verdad?, de que existen en todas partes estos hombres que ejercían la adivinación. Son juzgados aptos
para recibir mensajes de la divinidad. O sea, ellos reciben mensajes de la divinidad. Eso es lo que nos quiere decir ahí en el Antiguo Testamento. A veces se acude a ellos antes de comenzar una empresa. Esto sobre todo los reyes. Después vamos a hablar también, ¿verdad?, de la característica de estos profetas. Incluso existen profetas que están en grupos. En grupos, entonces ellos comienzan a reunirse, a hablar, a profetizar. Eran como los asesores, sinceramente eran los asesores del rey. Porque el rey, antes de emprender alguna actividad, una guerra, lo que sea, ¿qué es lo que hacían los reyes? Y justamente le preguntaban a sus profetas, vamos a decir, a sus adivinos, a sus sabios que estaban con él en la corte. Es un primer anillo que está alrededor del rey y que comienzan a pensar, a reflexionar. Yayapota tabanda yayapomay. Ñaganata tabaya perdeta jinate. Entonces, ñande ya eshana. Son los famosos asesores, ¿verdad? Pero los asesores, en serio, ñande monguita jinate. Ahí mío cobrando. No, son los asesores que aquí comienzan a pensar, reflexionan. Mira que aquí esta situación no es tan positiva, esta situación es adversa, ¿viste? Pero ¿qué es lo que está mirando el profeta entonces? El profeta está mirando la realidad, está evaluando la realidad. Y de acuerdo a esa realidad después va a traer una reflexión y va a decir, ¿podemos o no podemos hacer? Pero de acuerdo a la realidad. Daegu o ya pipare intea, he inte lo mitad, he inte, ella pógato. Y capture, es como a la suerte, es como adivinar. Es como jugar la lotería, la quinela. No, nadie profeta, sino que aquí es centrarse, mirar la realidad, qué está pasando. Desde ahí vamos a evaluar y desde ahí entonces vamos a proyectarnos. Y entonces a veces se acude a ellos antes de comenzar una empresa. Sucederá que los profetas de Israel hayan de cumplir funciones análogas después también. Si ustedes leen en el libro primer libro de los Reyes, capítulo 22, primer libro de los Reyes, versículo 21 al 29, Primera Reyes 22 del 1 al 29. Pero la fuente divina, la continuidad, el objeto de su mensaje, lo separan de estos adivinos. Es decir, en la Biblia hay una diferencia total con respecto a los adivinos, como yo le estaba diciendo. Vamos a seguir hablando más sobre este tema tan lindo, tan interesante, sobre el profetismo también. Volvemos con Ñande Yarañe enseguida. Tantos documentos. Radio Nacional del Paraguay invita a usted a la presentación de la obra El Presidente, la historia del Dr. Manuel Franco, obra teatral de Choni Calderón y Katy Pacuá, Y por mi honradez, representada en la Casona Nacional, que fuera su residencia. es por ese motivo que debo ser recordado. Por haber hecho lo necesario. Te esperamos este sábado a las 19 horas y el domingo a las 18:30. Radio Nacional del Paraguay, Blas Garay, entre Yegros e Iturbe. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí.
sol ilumina mis días y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Seguimos con más Ñandeyara Ñe'e. Estamos hablando sobre el profetismo aquí, sobre todo porque se le presenta a Abraham en este pasaje como un profeta. Y veamos un poquitito justamente dónde está el origen, ¿verdad?, del hecho de decir que este es un profeta. ¿De dónde surge esta palabra? ¿Y cuál será después, verdad, su función? Esto es importante. Primero, ¿dónde empieza el profetismo bíblico? A Abraham se le da el título de profeta, ahí está, a Abraham se le da el título de profeta. Pero esto es una transposición tardía que encontramos en Génesis 27, cuando ya leína pea, ya estudias pea, para explicar, ¿verdad? Es una transposición tardía. En realidad, el movimiento profético dentro de Israel comienza a suceder, o lo tenemos recién,
por el año 750 más o menos, que comienzan los primeros así de forma más oficial, ¿verdad? Amós, Osea, estos serían los primeros. Después del 600 y para abajo tenemos los profetas, o sea, por lo menos el grupo de los profetas escritores que nosotros llamamos, ¿verdad? Todo un grupo, más o menos unos del 700, unos 250 años, ¿verdad? De ejercicio profético, así en forma oficial, en la Biblia, podemos entender. Pero tenemos que saber, como ya dijimos hace rato, que la cuestión de la profecía como tal, eso es lo escrito, lo que tenemos en la Biblia. Pero nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, es decir, que la función profética la tenemos siempre. Y la función profética es una situación concreta en la vida nuestra, en la vida del hombre, en la vida de la humanidad. Es decir, que desde que el hombre fue hombre, es profeta. Desde que el hombre es hombre, continúa el profetismo. Y desde que el hombre es hombre, continuará también la cuestión profética, ¿verdad? Porque si nosotros decíamos en nuestra definición que el profeta es aquel que se para, se planta ante su realidad, mira la realidad con sus ojos, oye ya en el momento, su realidad. Desde ahí entonces va a proyectar, va a decir lo que pasa o lo que pasará. Habíamos dicho sobre el profetismo, haciendo una forma un poco más superficial, que el profeta se planta aquí ante su realidad, desde aquí mira su futuro. Si esta es la realidad, ¿cómo será el futuro desde mi realidad? Es decir, si yo tengo 10 millones de guaraníes, ¿cuál va a ser mi futuro? ¿Cómo voy a trabajar? Si tengo 100 millones, ¿cuál va a ser mi futuro? Si tengo 1000 millones, ¿cuál va a ser mi futuro? O sea, mira tu realidad y desde ahí vos podés proyectar el futuro. Como al revés. Después, desde aquí, desde tu realidad, vos proyectas, o mejor dicho, mirás las causas o mirás por qué vos estás en esa realidad. ¿Por qué yo estoy así hoy? Y entonces tengo que mirar el pasado. Entonces, bueno, desde ahí es importante que nosotros entendamos lo que significa, ¿verdad?, esta profecía y este profetismo. Y por qué a Abraham también se le está llamando aquí como el primero. Aquí dice en forma concreta, como nosotros lo tenemos, y si se está nombrando a Abraham, es una transposición tardía. A Abraham se le aplica que es un profeta, ¿verdad? Bueno, en cuanto a Moisés también, un auténtico enviado divino, es una fuente por la que atañe a la profecía también. Y por lo tanto, más que un profeta, después dice de Moisés. El Deuteronomio es el único libro de la ley que le da este nombre, pero no como un profeta como los otros. Después de él nadie le igualó. A Moisés, imagina, ¿verdad? Al final de la época de los jueces surgen bandas de hijos de profetas cuyo exterior agitado tiene resabios de un ambiente cananeo. Nabú, sobre todo interesante, Nabuún, en el acádico, etcétera, en estas lenguas mesopotámicas, es muy interesante porque ¿saben qué quiere decir? El profeta quiere decir hervir quiere decir. Tuiraku, dice la profeta, tuiraku, ojeshahina pe ibaía, ha dikatuyo yeyoko, imandana, dikatuya hueroquinio. Eso quiere decir entonces el Nabí, Nabiún, Nabuún, Nabú, en las lenguas acádicas, en las lenguas anteriores al hebreo mismo, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros podemos entender el significado profundo de quién es un profeta. El profeta, entender de ello como es la profeta, porque la profeta es Iana. Por eso yo les estaba diciendo, mañana la israelita, ahí va la situación. Vaya con amita usonita calle, vaya con amita fuera ahorita a ver limpiando parabrisas. Cuando ni catui, no, algo pasa. Entonces va ahí la profeta enseguida. Si estos muchachos siguen así, a vender parabrisas, que esto y aquello, andan y estudio, y va a ganar, va hoy cota en el futuro, ahí está. Anunciar el futuro. Va hoy cota y cuera, ese es el profeta. Va hoy cota y cuera, siempre no a ver calle. Va hoy cota y cuera. Entonces, viste,
Huiraku, hervir quiere decir nabuun, nabú. Y después desde ahí mira hacia el pasado. Va ere con amita acuerdo mi calle, va ere. O upa y la plata, o tuyarangüe. Está ahí, oñemo, rico con la plata del Estado. Y entonces, todo lo que tenían que ser proyectos para la educación, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Cultura. No, hombre, ere, a cualquiera. Plata, mi jame. Oye, upa, y entonces, ¿qué pasa? Estamos enriqueciendo a un grupito, y estamos empobreciendo. Y estos chicos son consecuencia, que están aquí en la calle, etc. Entonces, viste, el profeta mira su realidad, ve a la realidad. ¿Qué va a pasar de estos chicos en el futuro? ¿Por qué estos chicos están así, pasados? Viste que la cuestión del profetismo, ¿qué huevina, y pajarito de vos sabés que esto va a suceder, vos sabés que esto va. No, el profeta es mucho más comprometido en este sentido. Operar con la ñandeya es que cada uno de nosotros es sacerdote, profeta y rey. Porque ñande voy ya llegue esa cuana. Va lo coagina peña de netame, va lo coagina peña de rogabe. Porque en día de igore llegue esa cuana. Si vos no te preocupas de tu hijo, si vos no te preocupas de tu familia, más yo fácil, ¿qué pico va a pasar de tu familia dentro de 10, 15, 20, 50 años? ¿Qué va a pasar? ¿Qué clase de hijo vas a tener? ¿Qué clase de familia vas a tener? ¿Y por qué? ¿Por qué vos estás en esta situación? Entonces de mañana, tu pasado, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué llegamos a esa situación? Entonces algo muy concreto. La Biblia no es cuestión aquí de inventar cosas. La Biblia es leer, entender, comprender un mensaje que el Señor nos quiere transmitir y nos está transmitiendo, ¿verdad? A través de estos elementos tan importantes. Y por eso te presenta a Abraham como un profeta. Abraham entonces le dice bien, ¿verdad? Vamos a seguir un poquitito, ¿verdad? De este capítulo tan importante cuando entendemos ahora su función. Le dice, él es un profeta, Abraham es un profeta que entiende esta realidad que está sucediendo. Y ahora él va a ser el que va a interceder en tu favor. Otra palabra, ahí, el que interviene, el que intercede, el que se pone ahí con nosotros, que reza a Dios, que le pide a Dios por nosotros. Cada uno de nosotros también somos intercesores. Hoy con el grupo, ¿verdad? Grupos cristianos, grupos muy interesantes, ¿verdad? Que se reúnen en la iglesia ante el Santísimo, rezan, interceden por. Es una de las funciones importantes también del profeta, interceder por los demás. Es decir, ponerse ante Dios. Moisés, por ejemplo, como dijimos y leímos ya hace rato en la definición, Jaengo, uno de los profetas más importantes, ¿verdad? Entonces, así como intercesor, Moisés se pone al frente de la comunidad, se pone allí al frente de ese grupo humano, reza por ese grupo humano, consigue de parte de Dios, por ejemplo, que Dios aplaque su ira. Es decir, cuando consigue de Dios que Dios no se enoje con el pueblo, ¿qué es lo que está queriendo decir? Quiere decir que el grupo, que los que le están escuchando a Moisés toman conciencia y comienzan también ellos a comprometerse con Dios. Y si ellos se comprometen con Dios, entonces ciertamente que nosotros vamos a salir de ese pozo en que nos encontramos. Vamos a poner a flote. ¿Pero por qué? Porque tenemos alguien que nos ayuda, para que nosotros abramos los ojos. Ese quiere decir el intercesor. El intercesor es el que se pone a tu lado, reza por vos, pide por vos, te acompaña a vos, te ayuda a vos para que vos puedas salir. No entender también solamente la intercesión como un momento aislado, fuera de la realidad, donde nosotros solamente estamos rezando y pidiendo. Eso es uno de los momentos. Esa intercesión es uno de los momentos esenciales para que nosotros entremos en conciencia. Y en la medida en que nosotros rezamos y nos adueñamos de esa problemática, de esa situación, haga la intercesor. Pero no intercesores solamente porque nos vamos y rezamos, sino que con esa oración
Dios nos da la fuerza suficiente para después comenzar nosotros a hacer algo por esa persona o por ese grupo por quien estamos rezando. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a compartir la milaneseada el domingo 12 de agosto, especialmente para disfrutar en familia. Venta de las adhesiones en la Secretaría Parroquial. Comuníquese a los números que figuran en la pantalla. Milaneseada María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana, te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Y estamos volviendo con más Ñande Yara Ñe'e, siempre agradeciendo y pidiendo también a todas las personas que quieran seguir apoyando, ayudándonos para que nuestro programa Ñande Yara Ñe'e llegue a todas las familias. Como iglesia queremos ser ese granito de arena en comprender la palabra de Dios, en comprender la Biblia, que todos nosotros podamos también entusiasmarnos, ¿verdad? Para hacer este camino de salvación, para hacer este camino de entendimiento sobre esta propuesta magnífica, esta propuesta tan linda que el Señor nos regala. Estamos en el capítulo 20 del libro del Génesis. ¿Y qué es lo que nosotros estábamos reflexionando?
estábamos reflexionando sobre un Abraham profeta, como nos dice aquí, y que él va a interceder por nosotros. Él dice, va a interceder en tu favor para que salves tu vida. El hecho de interceder, decíamos recién, Abraham, que se le presenta como intercesor, es la persona que se pone en oración, es la persona que se pone frente al otro, frente a Dios principalmente, para pedir y sacar, entre comillas lo digo así, ventaja de parte de Dios para con esa persona necesitada. Aquí Abraham toma conciencia, porque en primer lugar nosotros tenemos que tomar conciencia que somos también intercesores. Ñande yara koyerure ñande vejine gatu hawaisha ñande ñañe moi peñande ra pishare non debe lleva. Haupegui ve ñande ikatuta ñame epe ñande ra pisha en conteme vagina. Upeana andere ikua ponana ba voy conteme vendera pisha lleva. Haupeango dice la intercesor, y por eso es importante la oración. No equivo eres pointe shui. Eres yapireirei. No, diga tú con la yapireirei ya lleva. Sino que tiene que haber ese momento de oración, ese momento de quietud del corazón. Entonces incluso cuando nosotros vamos a la oración, no es simplemente también atención como muchos por ahí piensan, que es simplemente oración de alabanza. Es muy importante alabar a Dios, rezarle a Dios, agradecerle a Dios, alabar su nombre por siempre. Hay un segundo momento que va a ser la base justamente para que nosotros después podamos interceder por los demás. Nosotros todos estamos llamados a ser intercesores, papá, mamá, y entre los hermanos y en nuestras comunidades cristianas tenemos que ser intercesores de los demás. Pero ella picondere intercedeta pendera pisare non depe, ñande yarare non depe pendera pisare. Si es que nosotros no sabemos lo que nuestro hermano está necesitando. De igual. Amar de igual. Porque no te asentás, porque no haces un momento de silencio, porque no haces un examen de conciencia con respecto a la realidad que estamos viviendo. Ñandego upeana ella yapona. Si Abraham es intercesor, es porque él sabe qué necesita esa otra persona. Y entonces, como yo sé qué necesita esa otra persona, entonces si upebe, añemuigo ave, añepunugo anga, pe shirapisha oikotevevare, aupeare la añembo eta, anda ekuku añembo emitantea, alleva, ya eguria allí. Sino que entramos en esa reflexión profunda, y desde esa reflexión profunda después nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos a esa persona. Upea ñandenda yayapoy allá, hasuta oíla y coñan de huila intercesor. Porque una vez ñande ñaparanambareía, lleva ñaparaná, pensamos que la oración. ¿Se acuerdan que Jesús nos dice luego, cuando tengas que rezar, entra a tu cuarto, entra a tu pieza, entra, cierra la puerta y yara. Pero ahí, en lo oculto, allí en tu oración profunda, reza al Señor, pide al Señor, lleva ahí en tu oración a esa persona que está necesitando. Pero viste que es un momento de quietud y es un momento de paz. No estoy hablando en ningún momento en contra de la oración de alabanza. Ahí sí, le damos gloria a Dios, rezamos a Dios, le pedimos a Dios, cantamos a Dios, himnos aleluyáticos, como se suele decir, porque aleluya que dice, güero sapucay veñan de yara, güero sapucay a Yahvé, alel, jalel, allá, a Yahvé. Entonces, ese quiere decir el himno aleluyático. Pero esa es una característica de la oración, no es toda. En este caso, para ser intercesores nosotros necesitamos calma, tranquilidad, pensamiento, elaboración, síntesis. Ella es ape, ella gua, va a vender a pichar y contevejina. Pecherubea, va a ir contevejina. Pechemembu, va a ir contevejina. Pechera, va a ir contevejina. Algunos cuando llega guay ando y guay, va a ir contevejina, por ejemplo, pita ira.
llegó a los 15, 16 años y más o menos toca cuaja en ¿verdad? Arriero maneo. Está bien, hay que ayudarle a crecer, a ser independiente. Pero recuerden que la responsabilidad del papá y la responsabilidad de la mamá es acompañar a los hijos. No estamos diciendo que también hay que ser gallina clueca, lleva. Deje ya y voy la me voy a pomba de la indica tuyo se pepe indica tuya poamo. No. Es una pedagogía, ¿verdad? Es la pedagogía de la educación y esto es tan lindo. Hay que estar al lado de los jóvenes, hay que trabajar con ellos, hay que entusiasmarles, hay que darles propuestas que tomen cosas positivas. Si nosotros no les acompañamos, no les ayudamos así, ellos tienen toda la fuerza y toda la energía hacia donde encuentran el mejor postor ya es señalé. Y ustedes saben que el mal en ese sentido siempre hay gente que trabaja también en el mal. Entonces, espera, pesa al ñandela ya y nos acá enseguida, ¡pum! Y aprendemos a todo ese cara. A pedir y de esa situación, ay, es siempre bien difícil. Por eso que la intercesión aquí no es simplemente, yo decía, un rezar simplemente, sino que es un ponerte ante el Señor, como hace aquí Abraham, es eso, encontrarse ante el Señor, pedir por esa persona, pero después esa intercesión te va a llevar sí o sí a acercarte a esa persona, ayudar a esa persona, sacarle a esa persona de cualquier situación en que se encuentra. La intercesión, llevar, como dice Pablo, la carga del otro, ayudar a llevar la carga que cada uno tiene sobre su hombro. Bueno, ahora le dice directamente, ¿verdad? Él va a interceder en tu favor, va a interceder en tu favor, para que salves tu vida. Salvar la vida significa devolverle la felicidad. Cuando nosotros estamos muertos, en realidad no hace falta decir que sea una muerte física. Nuestra muerte es cuando nosotros no nos sentimos realizados, no nos sentimos felices. Entonces va even de yurube ya ni caramelo de yurube y la gente. Es decir, no te encontrás contigo mismo. Él te va a ayudar a salvar tu vida. Es decir, nosotros como papá, como mamá, como comunidad, en nuestras realidades donde nos encontramos, tenemos que ayudarnos, ¿verdad?, a salvarnos la vida. Tenemos que ayudarnos justamente a caminar juntos, a hacer nuestros proyectos de vida, de realización. Si no se la devuelves, morirás tú y todos los tuyos. A la madrugada, dice, sigue nuestro versículo 8 del capítulo 20 del Génesis, del día siguiente, Abimelech llamó a todos sus siervos y les contó lo que le había sucedido. Y ellos sintieron un gran temor. Esto también es lindo, ¿verdad? Porque después en los evangelios, cuando Jesús hace un milagro, cuando Jesús realiza obras maravillosas, ¿qué es lo primero que les dice? Sin embargo, dice que después ellos salen apenas, enseguida ellos tienen que anunciar, tienen que decir. Ciertamente que Abimelech aquí lo que está recibiendo de parte de Dios es una gracia inmensa e infinita. Y más aún porque aquí entonces Él le llama a toda su casa, a toda su familia, para darles a conocer la maravillosa obra de Dios en su vida, cómo le devuelve su felicidad. Muy bien, queridos amigos, estamos concluyendo hoy este programa nuestro, el curso sistemático que nos ofrecemos mutuamente, ¿verdad? Mutuamente nos ofrecemos nuestra reflexión bíblica. Ñande Yarañé. Les imparto ahora mi bendición y que el Señor les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.